¿Qué tal? Buenos días, la paz esté con todos ustedes. Yo soy Rodolfo, esto es ¿Tú qué crees? De Laico a Laico, un espacio de evangelización que quiero compartir contigo y que estoy dedicando especialmente a mis nietos. Bueno, mira, del protestantismo siempre digo lo que te acomode. Y si no hay nada que te guste, bueno, pues inventa tú tu propia iglesia, porque así es como se ha desarrollado el sectarismo a lo largo de la historia. Aclarar también, como siempre lo hago, yo no tengo nada en contra de las personas que estén en el protestantismo. Tienen todo mi amor. Conozco y tengo amigos protestantes, incluso amigos, por ejemplo, testigos de Jehová, y saben perfectamente cuál es la religión a la que pertenezco. No engaño absolutamente a nadie. En lo que sí estoy en contra es precisamente en la doctrina, no en las personas. En la doctrina protestante, que me parece solo dividió a la iglesia y, de acuerdo a lo que aprendí muy pronto, me doy cuenta que el gran divisor es Satanás, el demonio. Bueno, vamos a ver pues esto que se llama el que se lleva se aguanta. En mi niñez en casa yo no crecí con una gran religiosidad, debo decirlo. No frecuentábamos ir a misa, como sucede en la mayoría de los hogares católicos. Mira, fue siendo adolescente cuando de repente a los 15 años me entero que hay un gran abanico de religiones que se llaman cristianas, y ahí me entero que la católica pues no era la única religión que al menos el mundo reconocía como tal. Comencé de a poco a experimentar dentro del protestantismo y sin embargo jamás renuncié a la Iglesia Católica. Un amigo japonés me decía un día, mira, yo no puedo renunciar, me lo decía en un retiro, y me decía, mira, yo no puedo renunciar a la Iglesia Católica porque no la conozco. Primero voy a conocerla y después podré tomar una decisión. Bueno, debo decir que esta experiencia, perdón, dentro del protestantismo, me permitió darme cuenta que la única religión verdadera, pues, es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, con todo y sus fallos que siempre he encontrado en el aspecto humano, no institucional, en el aspecto humano, pero resulta que también siempre lo encontré dentro del protestantismo. Es decir, que la integridad humana, aprendí, no define la verdadera iglesia, que no es otra cosa más que la doctrina enseñada por Jesucristo nuestro Señor. Ya después, cuando profundizo en eso, pues me doy cuenta que el protestantismo no cumple en lo absoluto con toda la doctrina establecida en la propia Biblia, siendo ellos tan bíblicos. Yo tengo claro una cosa: si yo hubiera nacido dentro del protestantismo, de cualquier manera hoy sería católico, porque la razón me asiste. Pero bueno, en este viaje por el protestantismo me di cuenta que hay sectas que se llaman cristianas que en realidad son totalmente anticristianas, como puede ser los testigos de Jehová. Así que, bueno, otras, la mayoría, son producto del orgullo y la desobediencia de sus fundadores, porque no solo fueron los primeros grandes, que yo llamo deformadores, no fueron los primeros deformadores los únicos que empezaron a través de su orgullo y desobediencia a fundar sus propias iglesias, sino que a lo largo del tiempo surgen nuevos deformadores sobre la doctrina deformada y el protestantismo, y así ha seguido avanzando. Es decir, siguen surgiendo sectas a veces tan ridículas como aquella de que se funda en los años 70 de Edir Macedo, que conocemos como Pare de Sufrir, y que sin embargo captura a muchísimos católicos realmente ignorantes, que están ahí entregándose
a algo que no tiene sentido en lo absoluto. Pero bueno, en cuanto a la iglesia evangélica, pues reconozco que hay mucha gente muy buena, hacen grandes obras sociales, es muy humanista lo que se llama la iglesia evangélica, pero termina siendo en el aspecto religioso una fiesta particular de cada pastor. Y la iglesia, entiéndase una cosa, la iglesia, su función de la iglesia no es ser humanista, porque eso la convertiría únicamente en una ONG. La función de la iglesia es otra. Cristo no vino como ONG a terminar el hambre y la enfermedad. A eso no vino Cristo. Cristo vino a decirnos que hay vida y vida eterna y que debemos actuar en consecuencia para poder lograr llegar a esa vida eterna con Dios. Porque la otra opción, por supuesto, es que pases tu vida eterna con Satanás. Pero bueno, ok, por mis comentarios, y yo los comentarios al respecto del protestantismo, y te invito a ver el playlist o la lista de reproducción sobre el protestantismo. Te invito a verla y que veas los temas. Lo que yo diga del protestantismo siempre lo voy a fundar. Y generalmente lo fundo con los propios escritos y con la propia doctrina que estableció Lutero y los otros deformadores. Pero bueno, muchos protestantes se sienten insultados, lo que me da risa porque en el viaje por el protestantismo no me cansé de escuchar insultos a la Iglesia Católica, nunca. Es más, lo primero que aprendí en el protestantismo es que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana es la gran ramera de Babilonia y que el Papa representa a Satanás en la tierra. Eso es lo primero que aprendí en el protestantismo. Por eso este video se llama El que se lleva se aguanta. Entonces, muchos protestantes se sienten insultados. Yo no insulto a la persona, insulto a la doctrina y doy fundamentos para ello. Pero he aprendido que el protestante no escucha en lo absoluto lo que tenga que decir un católico. No lo escucha. Tú le puedes dar razones claras y evidentes del por qué ellos están en un error y van a seguir. Un ejemplo, los ídolos. Me he cansado de decir a protestantes que los ídolos son representaciones de Dios que la Iglesia Católica no tiene, porque los santos y la Virgen, las imágenes que veamos de ellas, la devoción que podamos tener a ellas, no representan en lo absoluto a Dios. Es decir, esta imagen que yo tengo aquí, una representación de una advocación mariana, para mí no es Dios. Y no le rindo culto además, que esa sería una parte importante para determinar si esto es una imagen. Yo no estoy haciendo sacrificios en lo absoluto para esta imagen. El único sacrificio que hago y ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo en la misa, es a Cristo y es a Dios Padre. El sacrificio único y perfecto establecido por Cristo y que mantenemos como memorial el día de hoy en la Iglesia Católica, haciéndonos, como dice la palabra, partícipes de aquella última cena en donde nuestro Señor Jesucristo se ofreció como víctima por la salvación de todos nosotros. Pero el protestante no escucha, ¿no? Y entonces insultan. Y para muchos yo soy Satanás en la tierra. En otro ejercicio que tuve, en otro canal que tuve y cerré, pues no se cansaban jamás los protestantes de insultarme. Me llamaron que estaba vendido a la Iglesia Católica. Por supuesto me dijeron que era Satanás en la tierra, pero bueno, yo no le voy a hacer caso a estas tonterías y esa es la razón por la que yo no permito ya que haya comentarios. Porque la mayoría de los comentarios siempre fueron de protestantes y siempre fueron atacando. Y yo les decía en aquel ejercicio, mira, respeto lo que dices, porque esto se trata de respetar las creencias de cada quien. Dijo Cristo, Cristo sabía que no todos van a creer.
Y él dijo, bueno, el que crea se salvará. Bueno, entonces, yo lo que les digo, mira, respeto lo que tú quieras expresar, nada más fundamentalo. Y no por mí, porque a mí después de 30 años estudiando el tema, el protestantismo y la Iglesia Católica, a mí ya no me vas a convencer absolutamente de nada, pero fundamentalo por la gente que está leyendo tales comentarios. Decidí al final en este nuevo ejercicio eliminar los comentarios porque no tiene caso, porque no escuchan. Yo les podía dar razones fundamentadas y es que parece que no les dije nada. Pero bueno, ese es el protestantismo. Así que en aquellos 80s y 90s, yo lo primero que aprendí, repito, de la Iglesia Católica en el protestantismo es que es la gran ramera de Babilonia. El mayor insulto que he escuchado. Pero en fin, por eso ya no tengo comentarios. Ahora, las diferencias que mostraban siempre, todo lo que me decían los protestantes, pues iba más siempre en atacar a la Iglesia Católica que en enseñarme su propia doctrina. Y siempre me mandaban un versículo fuera de contexto. Un versículo fuera de contexto para ellos defender su posición. Pero yo, cuando abordaba todo el contexto de aquella cita y les pedía una explicación, ahí se quedaba entonces siempre la conversación. Yo nunca he insultado, repito, a los protestantes. Uno de los mandamientos que Dios nos dejó y que cuesta mucho trabajo es amar a los demás. Tengo que amar a los protestantes como amo a mi familia. Esa es el mandamiento, la orden que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Una orden, sin embargo, que no te obliga a cumplir, pero que debemos reflexionar sobre esto. Incluso, repito, tengo amigos evangélicos y algunos de ellos tenemos buena amistad, otros me han bloqueado, ¿no? Incluso gente que yo apreciaba muchísimo, que se volvió a la iglesia evangélica, me tiene bloqueado. Y es una lástima, es una pena. A personas a las que les di catecismo hace 20 años y que he seguido en contacto, bueno, alguna que ha cambiado ya del pensamiento católico, pues me ha bloqueado. Es decir, no escuchan las razones. A mí la pena que me da el católico que se vuelve protestante es que jamás conoció la verdad a su iglesia católica. Ese es el gran mal. No es que tú tengas que aprenderte. Jesús no dejó Biblia, nuestro Señor Jesucristo no dejó una Biblia ni un catecismo para aprender. Esto ha surgido de la necesidad de dejar escrita esa doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pero los principios del Evangelio son elementales. Pero como no los conocemos, terminamos cayendo en errores. Pero bueno, es una pena de verdad que no habiendo conocido la historia de la iglesia, las personas católicas se vayan al protestantismo. Lo único que me queda claro por decirles, aunque sé que no van a escuchar, es que la salvación no es solo aceptar a Cristo. Esto es ridículo, es incompleto. No es solo aceptar a Cristo, ellos regalan salvaciones aceptando a Cristo. Ellos que se quejaban de la Iglesia Católica, bueno, hablando de Martín Lutero, que se quejaba de que la Iglesia estaría regalando la salvación, ellos terminan regalándola el día de hoy. Un ejemplo que ya he comentado en un video corto es Elon Musk, quien, sin tener ningún interés en creer en Dios, reconoció frente a los pastores pues que Cristo tenía al menos un pensamiento que él aceptaba. Y esto fue suficiente para que los pastores, aquellos, dijeran, ya es salvo porque aceptó a Cristo. Así de barato te dan la salvación en el protestantismo.
Pero, en fin, esto no se trata solo de ser bueno, siempre se los voy a decir. Se trata de ser bueno, de tener fe, de obras, por supuesto, aunque ellos dicen que no, pero es fe con obras y además culto que Cristo estableció. Así que el único culto verdadero es el que ofrece la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Bueno, reflexiona sobre qué tanto sabes católico de tu Iglesia Católica. Y tú, si eres protestante y está viendo este video, reflexiona qué tanto sabes también de tu Iglesia Protestante, su historia, porque ahí es donde encuentras la verdad. Yo no soy católico por un sacerdote, ¿eh? Es más, en 57 años que tengo, yo no he encontrado a un sacerdote que me haya realmente enseñado tal doctrina de Cristo. No lo he encontrado, no los hay. Hay muy pocos sacerdotes que realmente enseñen Biblia y den catecismo. El catecismo lo da gente común, laicos, que hacemos el esfuerzo por prepararnos, porque la verdad es que nadie nos prepara. Así que bueno, yo me hice católico gracias primero al protestantismo, que me dejó muy claro que ellos están mal. Pero también soy católico porque aprendí la historia de la iglesia y mi lema es, y aquí es donde encontré la verdad de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, en el primer y segundo siglo, en aquellos años de gran persecución romana, donde murieron miles y miles, decenas de miles de cristianos que no renunciaron a su fe. Ahí es donde encontré la verdad de la Iglesia Católica. Y como siempre digo, si así lo hicieron los apóstoles, así lo voy a hacer yo. Pásala bien, bendiciones. Yo soy Rodolfo y eso es Tú que crees de Laico a Laico, un espacio de evangelización que quiero compartir contigo y que estoy dedicando especialmente a mis nietos. Te invito el día de mañana a ver el video de el pasaje del Evangelio de la mujer adúltera, en donde vamos a ver ese pasaje a través de la visión de Cristo nuestro Señor, de los fariseos que estaban acusando, de la visión de la mujer adúltera en ese momento y de los testigos que estaban con Jesús cuando llega la muchedumbre a acusar a esta mujer. Por ahora, repito, pásala bien, bendiciones y la paz quede contigo.